Capítulo 51. Antes de que Pollenia pudiera responder, Ambrosia intervino nuevamente. No hay duda. El mundo exterior es peligroso. De todas formas, aprenderás más de mí, Pollenia. Estaba a punto de decir lo mismo. Dijo Pollenia. Solo saldré a buscar zánganos para aparearme. Otra cosa en la que no quería pensar. Y no tenía por qué hacerlo, al menos no ahora. Más tarde ese día, reuní un escuadrón de abejas capataces y les di lanzas. Vamos a cazar carne. Hoy. La primera generación de abejas con el gen de digestión de la carne aún no había surgido, pero debería hacerlo pronto. Sin embargo, yo quería carne ya. Las abejas no podían vivir solo de néctar. Era puro hidrato de carbono y carecía de proteínas vitales. Y ya no iba a comer más pan de abeja. ¿Cazar? ¿Como los cazadores? Preguntó el sargento Foreman. Sí. Entonces te enseñaré a cocinar carne. Pero antes de empezar, bébete esto. Tenía una jarra grande llena con 6 puntos de salud de mi sangre. Salud. 29/36. Mis puntos de salud no se recuperaron rápidamente. Por lo que observé, la regeneración base de otras abejas era de aproximadamente medio punto al día. Quizás 3/4 de punto con atención médica y regeneración. Realmente fue un sacrificio cada vez, y ahora me duele mucho la mano. ¿Es esta tu sangre? La sargento Foreman arrugó la nariz. Sí, ahora cállate y bébetelo, un par de tragos cada uno. Te hará más fuerte. Uf, prefiero matar 10 avispas que hacer esto, se quejó otra abeja capataz. Oye, papá te dijo que te callaras. Dijo el sargento Foreman, dando un gran trago a la jarra. Parecía a punto de vomitar. Entonces abrió mucho los ojos. La transferencia vertical de genes había transferido con éxito 7 genes que faltaban en el genoma del objetivo. ¡Guau! Me siento fuerte. Puso la jarra en las manos de otra abeja y flexionó los brazos. Siento que puedo volar durante horas sin cansarme. ¿En serio? Bueno, papá siempre tiene razón, él mismo lo dijo. Una a una, mis abejas bebieron hasta saciarse. Cada vez, al principio, sintieron asco, luego, maravilla. Y ahora mi escuadrón de cazadores no solo era fuerte, también podían digerir las presas que atraparan. ¿Tenéis lanzas y martillos? Yo tengo una lanza, una armadura y un cuchillo, vamos, no tendremos que ir muy lejos. Saqué a mi escuadrón de la colmena, pasando por la zona de bosque que los recolectores de materiales habían dejado sin rastro. Tras un breve vuelo bajo el dosel de los helechos, avisté un objetivo. Aquí. Oruga. Salud. 15/15. Resistencia. 8/10. Especie. Esfinge púrpura. Edad. 18 días. Vida útil restante. 182 d. Atributos. Fuerza. 12. Agilidad. 8. Resistencia. 12. Defensa. 9. Inteligencia. 1. Percepción. 6. Habilidades especiales. Relleno grueso, camuflaje básico. Una de las muchas orugas de la polilla esfinge púrpura de la zona. Parecía un calcetín de cuero verde del tamaño de un camión, lleno de carne. Parecía que se podía cortar en muchísimos filetes deliciosos. Casi como una vaca. Sin percatarse de ningún peligro, la oruga estaba masticando una hoja en la que estaba sentada. Primero, cambié mi título a protector de la patria por la bonificación del 10% de fuerza y resistencia del territorio natal. Luego, me dirigí a mi escuadrón. Bien, todos. Esta cosa es lenta, pero no querrán que los aplaste accidentalmente. Simplemente métanle lanzas desde un lado hasta que muera, y traten de mantenerse alejados de sus dientes. ¿Por qué lanzas, padre? Tenemos martillos. Los martillos son geniales. ¿Quién demonios caza vacas a martillazos? Su grasa absorberá los martillazos. Tenemos que hacerla desangrar. Déjame que te lo muestre. La oruga era lenta y yo me sentía seguro de mí mismo. De hecho, estaba a punto de mostrar otra tecnología importante, una que no fue apreciada cuando la desbloqueé por primera vez. Flotaba en el aire a pocos metros de la oruga. Se escabullía de mí, pero sus movimientos eran tan lentos que no me costó ningún esfuerzo mantenerme cerca. Levanté el brazo, lo moví hacia atrás, apunté. Mi lanza voló en un arco elegante y se clavó profundamente en el costado de la bestia. Infliges 1 de daño. Infliges sangrado débil. La oruga emitió un sonido gorgoteante y se alejó aún más rápido. Ja.
Toma eso. Solo 14 golpes más como ese, y morirá. Escuadrón, ataquen. Grité. Ataquen. Repitió el sargento Foreman. Muere. Muere. Sean cazados. Mis abejas invadieron a la oruga, pinchándola con sus lanzas. Esta retorció el cuerpo, intentando golpearlas con la cola, pero ellas esquivaron todos los golpes con facilidad. Algunos intentaron repetir mi lanzamiento, pero la mayoría tuvo que recoger sus lanzas del suelo. A pesar de ese torpe intento, fueron súper efectivos. Cada lanzazo solo le quitaba un punto de salud, pero mis abejas apuñalaban a la oruga hasta agotar su resistencia. Y gracias a las mejoras genéticas, su resistencia disminuye mucho más lentamente que la salud de la oruga. En pocos minutos, la salud de la criatura se redujo a cero. Su agarre en la hoja se aflojó y cayó al suelo con un fuerte golpe. Buen trabajo, chicas. Grité. Siguiente paso. Traer este montón de carne a casa. O al menos una parte. De todas formas, no podemos comer tanta carne antes de que se eche a perder. Saqué mi cuchillo. Qué lástima que no tengas cuchillos, bueno, simplemente envuelve los trozos de carne en hojas después de cortarlos. Me llevó una hora entera cortar suficiente carne solo con mi cuchillo de piedra. Pero el esfuerzo no fue en vano. Regresamos a la colmena triunfantes. Les enseñé a las abejas a ensartar y cortar carne al fuego. El primer intento quedó crudo por dentro, el segundo se convirtió en carbón, pero el tercero, el delicioso sabor de la carne suave y grasosa. Ni siquiera la falta de sal lo arruinó. Era como el mejor trozo de pollo mezclado con cerdo. Andy, Polly, todos. Deberían probar esto. Pronto, esta colmena entrará en una nueva era culinaria. Nos convertiremos en abejas carnívoras. Felicidades. Has desbloqueado la tecnología de cocina. Capítulo 52. Cocinando. Requisito de capacidad intelectual. 90. Resiliencia. Más 0,2 por cada 1000 habitantes. Una unidad de alimento alimenta a un 10% más de personas. ¡Qué tecnología tan útil y deliciosa! Implementarla se convirtió en mi próximo proyecto. Por supuesto, yo mismo podría enseñar a algunas abejas al azar y luego esperar hasta que compartan este conocimiento vital con sus compañeras, pero fue ineficaz. ¿Por qué hacer eso, si nuestra colmena casi tenía una escuela? Llené una jarra con brochetas de carne frita y volé a la parte de la colmena donde Ambrosia daba una charla a las futuras abejas maestras. Para mi deleite, Pollenia estaba a su lado. Estaba mal tener favoritas entre mis hijas, pero, ella era mi favorita. Era igualita a su madre. Sonreí a mis encantadoras niñas, tanto la reina como las abejas obreras. Hola a todos. Miren lo que tengo. Esto es para ti, Polly, le ofrecí una brocheta. Ella lo olió con cautela, luego lo arrancó de mis manos y le dio un mordisco. Oye, se supone que debes decir gracias. No seas tan grosero. Pollenia me dirigió una mirada malhumorada. No sé qué es la cortesía, padre, dijo, agitando las antenas sobre el pincho. Si quieres sermonearme, primero explícame de qué se trata. ¿Cómo hace madre? Mis hombros cayeron. Ella tenía razón, pero también. ¿Qué pasaba con mis hijas que estaban tan llenas de espíritu rebelde? Gracias, Nectus, dijo Ambrosia, tomando una brocheta de mi mano. ¿Ves, Pollenia? Ahora Nectus sabe que le agradezco la comida que trajo. Esto le levantará la moral, lo que le hará trabajar más duro durante un tiempo. ¿Es carne? Huele diferente a todo lo que he visto, pero deliciosa. Después de pensarlo un momento, Ambrosia mordió su brocheta de carne. Esto está buenísimo. Gracias de nuevo, Nectus. Siguiendo su ejemplo, Pollenia también empezó a comer. Los alumnos de Ambrosia, que no tenían el gen de la digestión de la carne, nos miraron con caras de asco. Andy, no hables de mí como si fuera una mascota virtual. Pero, sí, me enorgullecí. Deliciosa carne cocinada. Quiero que también enseñes a cocinar a las futuras abejas. Todo el mundo debería saberlo. O al menos, las abejas que cocinan. ¿Quién hace todo ese asqueroso pan de abeja? Normalmente, abejas limpiadoras y nodrizas, quien esté disponible dentro de la colmena. ¿Es complicado? Para nada. Pero necesitas fuego. Y también quiero enseñarte a hacer pan de polen de verdad. Cualquier cosa será más sabrosa que la que está llena de saliva. Hice una mueca.
Ambrosia miró a los estudiantes que esperaban pacientemente y luego a mí. Quiero saber cómo hacer más de eso, exclamó Polenia. Bien. Chicos, la clase de matemáticas de hoy queda en suspenso hasta que aprendamos a cocinar. La lección express de cocina constaba de 2 recetas: carne cocida, con o sin brochetas, y pan plano con polen. Este último era simplemente polen mezclado con agua y horneado sobre una piedra caliente. El resultado fue uno de los panes más insípidos y duros que he comido en mi vida, solo superado por una galleta que permaneció en la mesa durante 2 semanas. Compensé el sabor poniendo un poco de miel en el pan. Ojalá tuviéramos recipientes que no se derritieran al fuego. Así podríamos hervir agua y hacer gachas. Ambrosia mordió mi pan experimental y lo masticó pensativamente. La carne estaba más sabrosa. Pero esto parece estar bien. Sus alumnos también estaban probando mi pan y dando sus opiniones. Es bueno. Es duro, pero me gusta que esté cálido. Yo también quiero intentar hacer algo. Los alumnos de Ambrosia no tardaron en repetir mis sencillas recetas. Incluso empezaron a mejorarlas. En total, solo aproveché unas pocas horas de las clases de Ambrosia. Entonces llamé a mi asesora militar. En cuanto entró en la cámara del consejo, le arrojé una tablilla de cera. Ella lo esquivó por reflejo y cayó al suelo. Sus reflejos de aversión al peligro se estaban manifestando. «Padre», preguntó el asesor militar. «¿Qué hace?» «Esto se llama lanzar. Apuesto a que puedes repetirlo con armas». «¿Eh? Oh. Oh». Sus ojos se iluminaron. «¡Qué brillante! ¿Por qué no lo pensamos nosotros mismos?» «No lo sé. Pero te recomiendo que enseñes a tus subordinados a recoger piedras del suelo y arrojárselas a los enemigos». «Sí, padre. En este instante». Al día siguiente me felicitaron 2 veces. «Felicidades. Implementaste una tecnología de cocina en tu colonia. Obtuviste 4 puntos de desarrollo». «Felicidades. Implementaste una tecnología de lanzamiento en tu colonia. Obtienes 1 punto de desarrollo». Tu colonia. Bienestar. 84%. Población. 39.000. Nivel de desarrollo. 3 puntos de desarrollo. 120/200. Especie. Abeja común. Atributos. Fuerza de trabajo. 169. Militares. 51. Capacidad intelectual. 179. Logística. 35. Resiliencia. 72. Recursos. Comida. 1735 unidades. Materiales de construcción. 75 unidades. Consejo de la colonia. Asesor militar. Aumenta el ejército total en un 10%, B1374. Asesor científico. Añade un 10% de la capacidad de trabajo total a la capacidad intelectual. B581. Asesor industrial. Aumenta la fuerza de trabajo total en un 10%, B601. Asesor económico. Añade el 10% de la fuerza laboral total al ejército. B339. Consejero cultural. Aumenta todos los atributos y el bienestar en un 3%. Ambrosia. Tecnologías. Comunicación por danza, construcción de colmenas, conservación de alimentos, puestos de recolección, jerarquía jerárquica, contenedores primitivos, patrullas fronterizas, cuerda primitiva, fuego, velas, armadura con púas primitiva, medicina primitiva, ropa primitiva, armas y herramientas de piedra, campamentos de trabajo, cocina, lanzamiento. Lanzar aumentó mi poder militar, cocinar aumentó mi resiliencia y, en conjunto, me estaba acercando cada vez más al nivel de desarrollo 4. Y aún así. Vida útil restante. 49D. No pude dejar de sentirme ansioso. ¿Lo estaba imaginando o mis rodillas se quejaban últimamente? ¿Era una nueva arruga en mi piel? Mi reflejo en el agua estaba demasiado borroso para saberlo. Para distraerme, me concentré por completo en ayudar a que mi colmena funcionara sin problemas. Sobre todo, las obreras del futuro campamento de trabajo, que estaban lejos de su reina y necesitaban un subidón de moral de vez en cuando. 2 días de ansiedad apenas contenida después. Felicidades. Has implementado la tecnología de campos de trabajo en tu colonia. Obtienes 5 puntos de desarrollo. Felicidades. Implementaste una tecnología de alfabetización en tu colonia. Obtuviste 10 puntos de desarrollo. El campamento de trabajo mejoró mi logística en unos buenos 30 puntos.
Normalmente, esto habría aumentado mis puntos de desarrollo, pero aparentemente solo anuló la penalización logística por trabajar remotamente. Una penalización que acabo de descubrir. A veces, las tecnologías simplemente no se explicaban con claridad. La alfabetización, mientras tanto, no tuvo ningún efecto porque se limitó a la escuela de Ambrosía. Pero se propagaría rápidamente. Y mientras lo hacía, iba a trabajar en el tercer paso del proyecto Gran Inundación. Asesor económico B339, acabar. Vamos a inundar a esos insectos. Capítulo 53. El campo de trabajo estaba construido como una colmena en miniatura. Oculto de los kaijus errantes dentro de su cueva, albergaba a 10.000 abejas. Las abejas capataces y las abejas recolectoras volaban dentro y fuera con sus cargamentos de néctar y polen, las abejas constructoras mantenían la estructura, las abejas limpiadoras la limpiaban. Pero la mayoría de las abejas, reclutadas por las abejas capataces y recolectoras, estaban enjambrando con sus palos excavadores cerca del futuro canal. Su líder en este lugar, el capataz jefe B9381, flotaba en el aire junto a mí. Miramos hacia el río que se extendía. Tenía orillas inclinadas y cubiertas de hierba, y era difícil distinguir dónde terminaba el agua y dónde empezaba la tierra firme. Apuesto a que este río se inunda terriblemente después de cada tormenta, pensé. ¿Estamos listos para excavar, padre? ¿Pero de dónde y hacia dónde? Me preguntó. Comenzaremos, a una distancia prudencial de este río. Señalé más allá, hacia una montaña cercana con pilares. Allí. Clavemos palos en la tierra para dibujar los bordes del canal. Pronto, las abejas obreras bajo mi mando dibujaron un canal de 10 metros de ancho. Su profundidad sería de 2 abejas de altura, o unos 3 metros. Su longitud estimada sería de 3 kilómetros. Las últimas medidas se colocaron justo frente al hormiguero de las hormigas amarillas del Prado. A estas aún no les importaban las abejas hasta que se acercaron demasiado. Un proyecto colosal, especialmente para trabajadores con solo herramientas de piedra. Esto llevará un tiempo, un par de semanas al menos, supongo. Pero no importa, sin duda extraeré el gen de la longevidad en el siguiente nivel de desarrollo. Y solo me quedan 65 puntos. Muy bien. A trabajar, todos. Levanten sus palos y bájenlos. Gritó la jefa Foreman. Tenía pulmones de acero. Su voz se oía por todas partes. Las abejas repitieron sus palabras como un cántico. Bajadlos. 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 Miles de abejas se extendían por el terreno marcado. Eran tantas que cubrían 500 metros de longitud a la vez, incluso estando una al lado de la otra. Era una hilera de abejas que se extendía hasta el horizonte. Todos cavaron en el suelo, sacando terrones de hierba, tierra y piedras, y tirándolos a los lados del canal. 8.000 trabajadores. La construcción avanzaba a una velocidad increíble. Era como si el suelo se derritiera bajo los incesantes golpes de las excavadoras. Me quedé boquiabierto, mientras el capataz jefe B9381 volaba de una parte a otra del sitio de excavación, gritando palabras de aliento y vigilando a los depredadores. ¿Pero qué depredador atacaría a 8.000 abejas? Nadie era tan suicida. El ruido de las voces y acciones de las abejas asustaron a todos antes de que pudieran verlas. Quizás no me lleve tanto tiempo como temía. Quizás solo una semana de trabajo. 3 días después, el capataz jefe B9381 me encontró en la colmena. Padre, hemos terminado de cavar. Como nos indicó, no cavamos directamente hacia el río, pero estamos listos para hacerlo cuando usted lo ordene. No nos llevará más que unas horas. Se me cayó la mandíbula. 2 días. Chicas, son increíbles. Debemos preparar a las abejas comando para el ataque a las hormigas amarillas del Prado de inmediato. Inmediatamente se convirtió en un día de preparativos. Incluso Ambrosía y Pollenia vinieron a ver, aunque me pareció que ninguna de las dos estaba muy interesada en lo que sucedía fuera de la colmena. En la mañana del proyecto Gran Inundación, incluso vinieron a despedirme. Aléjate de los grandes cazadores, Nectus, dijo Ambrosía. Al menos habrá muchas abejas para protegerte. Hasta mi madre dice que es raro que siempre salgas volando en vez de quedarte en casa, dijo Pollenia. Hoy estaba de mal humor. Cuando tenga mis propios zánganos, no los dejaré salir de la colmena nunca. Sonreí y le froté el cabello agresivamente.
Bueno, cuando lo hagas, me lo contarás todo, Polly. Pero no volarás a ningún lado hasta que aprendamos ganadería. Pollenia inclinó la cabeza y levantó los hombros, pero no voló. Padre, ¿y cuando esto pase? Pensé que debería haberme ido de la colmena cuanto antes. Ni siquiera sabes todas las matemáticas y palabras que yo sé, Pollenia, dijo Ambrosia. Ten paciencia. Necesitarás conocimiento en tu colmena. Asentí con entusiasmo y le di a Ambrosia 2 pulgares hacia arriba. Sí, puedes repetirlo, Andy. Ahora, nos vemos, chicas. Esta noche, si todo va bien, o quizás mañana. Adiós. Le di un beso de despedida a Ambrosia y volé. Levanten sus palos de excavación. Bájenlos. Derríbenlos. Cuidado con el agua. Añadí. Cuidado con el agua. Repitió el capataz jefe B9381. Frente a mí, 8000 abejas se reunieron para excavar los últimos metros que faltaban hacia el río. Detrás de ellas estaba el canal recién excavado. Apareció como por arte de magia. La magia de muchos trabajadores trabajando arduamente. Se comieron estos metros de tierra como si nada. En un abrir y cerrar de ojos, el primer palo de excavación tocó la tierra mojada. Los primeros riachuelos de agua fluyeron desde el agua hacia el canal. Fuera. Les grité a los trabajadores que seguían cavando cerca del río. No se ahoguen. Mis abejas volaron. Desde arriba, todos vimos cómo el agua se derramaba en nuestro canal. Cuanta más agua corría, más arrastraba las paredes de tierra que quedaban entre el canal y el río, y más ancho se hacía el caudal. Pronto, el agua turbia fluía libremente hacia el hormiguero de las hormigas amarillas. Las orillas del canal fueron rápidamente arrastradas por la corriente, pero aún era lo suficientemente profundo como para arrastrar agua. Felicidades. Has desbloqueado la tecnología de riego. Riego. Requisito de capacidad intelectual. 120. Elimina las sanciones por vivir lejos de fuentes de agua. Permite el cultivo en suelo seco. Aumenta enormemente la logística en conjunto con los métodos de viaje por agua. Me reí. No por la tecnología, sino por la maravilla creada por las manos de mis abejas. Un río en miniatura. La naturaleza, retorcida por el trabajo duro y la inteligencia humana, estaba a punto de aplastar a las débiles hormigas y traerme el fruto de su labor. Capítulo 54. Excelente trabajo, chicas. Capataz B9381, usted y sus trabajadores estuvieron increíbles. Ahora, todos, debemos ir al hormiguero. Pronto, el enjambre de abejas revoloteó sobre el hormiguero condenado. Los primeros litros de agua se derramaron justo cuando mi grupo de abejas llegó al lugar. Las abejas comando ya la habían rodeado, y cuando me acerqué a ella, la comandante jefe B10385 levantó su martillo en señal de saludo. Padre. Las hormigas ya están alarmadas, pero aún no han salido. Señaló hacia la entrada del hormiguero. Las hormigas se movían con visible agitación, pero sin sentido ni ritmo que yo pudiera percibir. El agua del canal comenzó a filtrarse entre las grietas de las paredes del hormiguero. Parte se filtró directamente por las entradas. Un par de minutos después, el agua se abrió un camino de menor resistencia y comenzó a descender por la entrada con fuerza. Cada vez más hormigas escapaban a la superficie. Los primeros iban con las manos vacías, pero con el tiempo empezaron a llevar cosas. Vi una hormiga cargando un huevo blanco de la mitad de su tamaño. Luego otra. Había muchos huevos y larvas, y eran claramente la prioridad. Padre, ¿nos llevamos los huevos? Preguntó el capataz jefe B9381. Parecía como si realmente quisiera golpear algunas cabezas de hormigas con sus martillos. No. Solo estamos aquí por los pulgones. ¿Qué haríamos con los huevos? Seguiremos esperando. Pasó más tiempo. El hormiguero se humedecía cada vez más con el paso del tiempo. El canal no era lo suficientemente ancho ni profundo como para arrasarlo, pero traía más agua que incluso una tormenta. Y finalmente lo vi. Una hormiga que llevaba una criatura de la mitad de su altura. Áfido. Salud. 7/7. Resistencia. 6/6. Especie. Pulgón de la raíz del arroz. Edad. 18 días. Vida útil restante. 22 días. Atributos. Fuerza. 9. Agilidad. 8. Resistencia. 11. Defensa. 5. Inteligencia. 1. Percepción. 9.
Habilidades especiales. Boca succionadora de savia, producción de melaza, partenogénesis. El pulgón era aún más feo que la hormiga. Tenía la piel de un amarillo más oscuro, era rechoncho y agitaba sus extremidades desproporcionadamente delgadas con pánico ciego. Aquí está. Esa cosa es el pulgón. Exclamé, señalándolo. Esperen a que lleguen más y luego agárrenlos a todos. Vivos. Sí, padre. El enjambre a mi alrededor se agitó aún más. Me preparé para presenciar un brutal martillazo, pero un grito lejano me distrajo. Padre. Ah, padre, aquí está. Todos, déjenme pasar, es importante. Me giré hacia el sonido y vi una abeja guerrera exhausta gritando mientras el enjambre se dispersaba. La alarma me dio escalofríos. Las abejas guerreras nunca traían buenas noticias. ¿Qué pasó? Pregunté, lanzándome hacia ella. Hablemos con firmeza. Todos, continúen con el proyecto Gran Inundación como estaba planeado. La abeja guerrera y yo aterrizamos en la cima de un árbol de hongos que crecía convenientemente con un sombrero ancho de color púrpura azulado. Toma también este néctar. ¿Murió alguien? La abeja guerrera aceptó agradecida el frasco de néctar de mi cinturón y lo tragó todo antes de hablar. No, padre. Pero hemos tenido que seguir tu orden. Las hormigas legionarias han cruzado nuestra frontera, y he venido con una advertencia. Eran demasiadas para matarlas o contarlas. La abeja guerrera abrió los brazos. Para ella, demasiado para contar era 21, pero yo sabía que para las hormigas legionarias, ese número debía multiplicarse por 100. ¿Y se movieron hacia nuestra colmena? Pregunté con ansiedad. Sí, padre. El sargento de nuestro escuadrón cree haber olido un rastro de abejas que van y vienen de aquí. Mierda. Quizás era posible. No había muchas abejas haciendo el largo viaje en los últimos días. La mayoría simplemente descansaba en el campo de trabajo, pero había algunas. Como mis guardias y yo. Volamos a baja altura, para escondernos de los depredadores en el cielo, y llevamos bocadillos. Néctar, miel, parece que incluso un ligero olor animó a las hormigas legionarias a acercarse. Sin embargo, no tienen un rastro directo hacia nosotros. Estas hormigas legionarias aún pueden cambiar de dirección a mitad de camino o ir a otro lugar. Pero entonces, una voz sombría en mi cabeza respondió. ¿De verdad crees que este peligro te pasará por sí solo? ¿Crees que tienes tanta suerte, Nectus? Bueno, joder. Probablemente lo hicieron. ¿Qué tan rápido se movieron? Son mucho más lentas que las abejas. Tardarán al menos un día en llegar a la colmena, incluso si van directos. Exhalé aliviado. Al menos teníamos algo de tiempo. Enviaste un mensajero a Ambrosia, ¿verdad? Claro, padre. Pero yo no estaba allí. Volé directo hacia ti. La abeja dejó escapar un largo suspiro. ¿Fue un vuelo largo? Se notaba. Si las abejas sudaran, estaría empapada. Pero ahora su resistencia se recuperaba rápidamente. Le revolví el pelo. Hiciste un gran trabajo. Ahora nos toca a mí y a Ambrosia defender la colmena. Las hormigas legionarias eran temibles, pero aún así eran tontas e incapaces de volar. Las abejas tenían ventaja. Si fuera en cualquier otro momento, no me preocuparía demasiado por ellas. Pero ahora mismo, miré el hormiguero de las hormigas amarillas del prado. Cada vez sacaban más pulgones. Pero antes de que las hormigas pudieran alejarse de la colmena, las hormigas comando y las hormigas capataces se abalanzaron sobre ellas, matándolas y secuestrando a los pulgones. Luego, las abejas recolectoras tomaron los pulgones y volaron hacia nuestra colmena en grupos de 10 a 20 abejas. Ya habíamos secuestrado media docena de pulgones de esta manera, pero necesitábamos muchos más para reactivar nuestra ganadería. Y las hormigas amarillas de los prados no eran tan rápidas. Ya era mediodía. La operación podría durar fácilmente hasta la noche. Para entonces, todas las abejas restantes estarían atrapadas en el campo de trabajo. Eso era un tercio de nuestra colmena. Incluyendo algunas de mis mejores y mejor equipadas luchadoras. Abejas comando. Empecé a odiar las hormigas. ¿Puedo dejar que Ambrosia defienda la colmena sola? ¿De un ejército de hormigas? ¿O debería abandonar la operación y quedarme con los pulgones que encuentre? Capítulo 55. Mordí mi dura uña de abeja. Esto fue malo, pero no tenía por qué ser crítico. Quizás se pueda evitar un enfrentamiento.
Me animé, repentinamente abrumado por el optimismo. Descansa aquí y regresa con nuestras recolectoras. Es demasiado peligroso volar sola y necesitas descansar más. Tengo una colonia que proteger. Le dije a la abeja guerrera y salí volando. Me dirigí directamente al capataz jefe B9381. Continúa el proyecto sin mí. Hay asuntos urgentes en la colmena, pero tú no tienes de qué preocuparte excepto de hacer tu trabajo. Sí, sí, padre. La capataz jefa levantó el martillo. Ya lo oyeron. Hagan su trabajo. Llevé un escuadrón de abejas comando para la defensa. Sin embargo, antes de irnos, les pregunté si recordaban dónde estaban los demás hormigueros que encontraron cerca de nuestra colmena. Lo hicieron. Sonreí. Perfecto. Vamos a matar 2 hormigas de un tiro. 3 horas de vuelo directo después, llegamos a la colmena. Mi escuadrón estaba cansado del largo vuelo con todo su equipo. A mí me fue mucho mejor. Como consecuencia de invertir todos mis puntos de atributo en el maldito gacha de vida útil, tenía más resistencia que incluso las abejas genéticamente más avanzadas. A Ambrosia también le gustó. La vi en cuanto aterricé en la colmena. Estaba hablando con el asesor militar y otras abejas guerreras y capataces. Pollenia, como siempre, la seguía de cerca. Andy. Polly. Todos. Grité, corriendo hacia ellos. Me enteré de nuestro problema con las hormigas y se me ocurrió una solución. Ambrosia se giró bruscamente hacia mí. Las demás abejas que la acompañaban guardaron silencio, pero me saludaron con la mano, un gesto que han estado copiando de mí. No trajiste al resto de nuestras hijas contigo, Nectus. ¿Estás tan seguro de que no las necesitaremos? Los informes secundarios indican que hay al menos 40.000 hormigas legionarias en la oleada que se dirige hacia nosotros. Me atraganté con la saliva y tosí durante un minuto entero. ¿Cuántos? ¿No lo oíste, padre? Dijo Pollenia. Al menos 40.000. Es una cifra muy grande. Ambrosia asintió. Envía una de las abejas maestras con guardias a contar. Como tú has contado abejas, por la densidad de hormigas en una superficie de cierto tamaño. Son muchísimas hormigas, aunque son más débiles que nosotros. De verdad esperaba que trajeras al resto de nuestras fuerzas aquí. Me encogí. Había más hormigas que abejas. El informe de la abeja guerrera realmente me hizo subestimar su número. Pero me animé de nuevo. Eso no importa, Andy. Para mi plan, su número no importa. Solo 1000 abejas serán suficientes para protegernos de toda la horda. Y antes de que preguntes, el proyecto Gran Inundación va bien. No iba a preguntar. Realmente tengo otras prioridades ahora mismo. Tú también deberías tenerlas. Sí. Protesté. Mira, estoy aquí y tengo un plan. Ambrosia cruzó las manos sobre el pecho. Parecía tan severa, de repente, sonrió. Me alegra saberlo. Tus planes siempre salen bien al final. ¿Qué hay en esto? Le sonreí radiante y le expliqué mi idea. Una idea tan simple como las hormigas. ¿Qué dijo Sanchu? La mayor victoria es aquella que no requiere batalla y da como resultado el mayor número de enemigos muertos. ¿Desearía tener conmigo una copia del arte de la guerra para leer? El cielo ya oscurecía. Pero las hormigas no daban señales de detener su marcha. La oleada, tan ancha y larga como el canal del proyecto Gran Inundación, avanzaba por el bosque, atacando y devorando todo a su paso. También trepaban a los árboles, a menudo solo para caer, encogerse de hombros y parecer caminar. Orugas, saltamontes, 100 pies. Si era demasiado lento, las hormigas soldados se abalanzaban sobre él y desgarraban a la presa con sus colmillos en forma de sable. Mientras tanto, nuestra colmena estaba lo suficientemente cerca para ser vista fácilmente desde esta distancia. No tenía ninguna duda de que las hormigas podrían escalar fácilmente nuestra montaña de pilares, y se necesitarían muchas abejas para defenderla. Pero, al ser hormigas, no prestaban atención a las abejas que revoloteaban a un par de docenas de metros sobre ellas. A veces, una o dos hormigas levantaban la cabeza y agitaban sus antenas hacia nosotros, pero el impulso de la ola de hormigas las mantenía en movimiento. Todo está listo, padre. Informó mi consejero militar. Miré a las abejas que estaban a su lado y asentí. Muy bien. Desplieguen la miel. ¿Ya oíste eso? Despliegan la miel. Sí, jefe. Las abejas volaron hacia la oleada de hormigas.
La primera abeja lanzó un frasco de miel justo a la cabeza de una hormiga soldado. La hormiga cayó, pero una docena más la rodearon, atraídas por la miel. El frasco de cera blanda se rompió en un instante, pero entonces otra aterrizó a cierta distancia. Y otro más. A medida que las hormigas invadían las jarras llenas de miel de delicioso aroma, su bola comenzó a girar lentamente. Usando la miel de nuestros suministros como cebo, mis abejas estaban dirigiendo a las hormigas vampiro legionarias lejos de nuestra colmena y hacia el resto del camino de miel. Se utilizaron 100 unidades de alimento para crearlo, pero valió cada gota. Aunque el avance inicial del ejército de hormigas fue lento, ahora avanzaban con su antigua determinación en una dirección completamente nueva. Y en cada paso de su viaje, les esperaba una recompensa en forma de miel e insectos atraídos por él. Me reí entre dientes con alegría mientras observaba la oleada de hormigas. Aunque estaba oscureciendo, estaba decidido a quedarme allí y ver cómo se desarrollaba todo. Para entonces, solo me acompañaba un escuadrón de guardias, y parecían tan emocionados como yo. Ya casi están ahí, dijo el sargento Warrior, líder del escuadrón. Asentí. Y aquí les espera un gran tesoro, o la muerte. Pase lo que pase, chicas, ya hemos ganado. Esta fue la guinda de mi brillante plan. El destino de las hormigas. Capítulo 56. El destino. El hormiguero de hormigas rojas de la madera. Por fin, esos pequeños ladrones que casi mataron de hambre a mi colonia en su infancia iban a recibir su merecido. La marcha de las hormigas vampiro legionarias disminuyó cuando las primeras olieron el aroma de las hormigas de madera rojas. Al mismo tiempo, las obreras que buscaban alimento, las hormigas rojas de la madera, notaron las primeras hormigas legionarias. De inmediato gritaron algo en su lenguaje de hormigas chasqueantes. Más hormigas obreras rojas de la madera salieron del hormiguero y todas comenzaron a reunirse en la superficie, preparándose para enfrentar el ataque de las hormigas vampiro legionarias. Así, uno podría imaginar que las hormigas rojas de la madera eran completamente inferiores a las hormigas legionarias. Las hormigas legionarias eran al menos sus soldados 2 cabezas más altas que las hormigas rojas de la madera, y sus estadísticas eran el doble. Las hormigas rojas del bosque ni siquiera tenían soldados dedicados. Y los legionarios cayeron sobre ellos como una ola. Sus soldados desgarraron con sus colmillos a las hormigas rojas de la madera más cercanas, arrancándoles la cabeza con facilidad. Las hormigas rojas de la madera resistieron, pero sus débiles dientes no eran nada comparados con el poder de las hormigas legionarias. Pero entonces, las hormigas rojas de la madera que se congregaban más arriba en el hormiguero se pararon en los cuartos, sextos, y alzaron sus colas como escorpiones al ataque. De ellas, chorros de ácido fórmico cayeron sobre las hormigas legionarias. Quienes fueron alcanzados por el ácido retrocedieron de dolor. Fue peor para quienes recibieron el impacto en los ojos. La mayoría solo perdió entre 5 y 10 puntos de salud por el ácido derramado, pero algunas hormigas, con mala suerte, cayeron al suelo, agarrándose los ojos y las antenas quemados. Sin embargo, la lluvia ácida fue solo una pequeña gota en el mar de legionarios. Las hermanas de las hormigas caídas simplemente caminaron sobre sus cuerpos para alcanzar los rociadores. Las hormigas rojas de la madera cayeron en masa, pero cientos más salieron corriendo del hormiguero para rociar ácido sobre sus enemigas. El penetrante olor a ácido se mezcló con el olor a sangre de hormiga, creando un hedor horrible. Una masacre de hormigas por ambos lados. ¿Hice mal en disfrutar de esta violencia desenfrenada? ¿En encontrar placer en los olores del combate y los gritos de dolor de las hormigas moribundas? Las hormigas no estaban tan lejos de las abejas. ¿Podría haber sido una de ellas si hubiera cabreado a otro dios aquel fatídico día? Nectus, deja de ser tan sentimental con unas malditas hormigas. Te juro que si le pusieras ojos saltones a una tostadora, la protegerías con tu vida. No están lo suficientemente evolucionadas como para tener sentimientos. Ya viste cómo eran tus propias abejas hasta que heredaron la inteligencia. Deja de quejarte y asegúrate de que todas las malditas hormigas estén muertas. Como siempre, la voz cínica tenía razón. Y era un imbécil, pero ¿acaso no necesitamos todos un cínico imbécil interior que nos impulse? El escuadrón de guardaespaldas a mi lado disfrutaba viendo a las hormigas morir sin el menor remordimiento. Sonreían, señalaban con el dedo e intercambiaban comentarios. Seguí su ejemplo y me relajé. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en mi rostro.
La venganza es un plato que se disfruta frío y con miel por encima. Como un panqueque. Miré a las abejas cerca de mí. ¿Queda miel? Me vendría bien un bocadillo. Toma, padre. El sargento guerrero me dio un tarro de miel. Tu idea fue realmente asombrosa. Nunca habíamos visto una pelea tan grande como esa, y es entre nuestros enemigos. Se lo contaremos a todas nuestras hermanas cuando regresemos. Es una pena que nunca lo hayan visto, recordaré esta escena hasta el fin de mis días. Así que durante 74 días, según el cronómetro del sargento, negué con la cabeza y me lamí la miel de los dedos. No podemos quedarnos aquí viendo la pelea. Ya es muy tarde, y esto podría durar mucho tiempo. Quizás incluso días. Pero cuando las hormigas terminen de luchar, el asesor militar debería enviar abejas para que vengan y acaben con los supervivientes. En ese momento, alejé a mi escuadrón de la carnicería en curso. Cuando llegué a la colmena el sol casi se había puesto. Padre. Por fin estás aquí. El proyecto Gran Inundación se ha llevado a cabo según tus instrucciones. Por ahora, todos los pulgones están almacenados en el campo de trabajo, pero las abejas están listas para traerlos mañana a primera hora. Me saludó el asesor económico en cuanto aterricé. Junto a ella se encontraba un asesor militar y un asistente de la reina. Hemos dejado que las hormigas amarillas de la pradera huyan a su antojo, padre, dijo el consejero militar. Y la defensa de la colmena está lista, por si los legionarios atacan de nuevo. Había muchas abejas con lanzas de pie cerca de la entrada, mucho más de los que solían ser guardias. Pero, padre, continuó el asesor económico. ¿Qué hacemos con estos pulgones? Nos dijiste que los mantuviéramos vivos, así que les dimos néctar y agua, pero, ¿y si mueren? ¡Ay, mierda! Bueno, creía que los pulgones podían sobrevivir una noche sin comer. Está bien, lo hicieron bien. Miré a la reina asistente, quien todo este tiempo me había estado mirando con el ceño ligeramente fruncido. ¿Tú también querías algo, B10409? Se animó al oír su nombre. Claro, acabo de buscarlo en el sistema. Ahora que lo pienso, dudaba que muchas abejas recordaran nombres además del suyo y tal vez el de su superior directo. Padre, la reina Ambrosia te pidió que vinieras a sus aposentos tan pronto como regresaras. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Nadie salió herido, ¿verdad? La reina asistente meneó la cabeza. La reina Ambrosia te dijo que has estado ausente demasiado tiempo y necesita tu semilla antes del atardecer. Date prisa, ya casi oscurece. Oh, ya fue uno de los buenos días. Primero el proyecto Gran Inundación, luego la operación Trampa de Miel, y todo eso en un día en el que tuve sexo. Gracias a mi mayor resistencia, no estaba demasiado cansado para esto incluso después de un día de volar. Claro que sí. Mi reina me espera. Pero a la mañana siguiente, cuando me desperté de mi sueño sobre la almohada de los suaves pechos de Ambrosia, pensé que todavía tenía que asegurarme de que todas las hormigas hostiles estuvieran muertas y todos los pulgones estuvieran controlados. Con gran renuencia, me alejé del generoso seno de Ambrosia y me puse a trabajar. Capítulo 57. En la sala del consejo, donde podría desayunar miel y trabajar. Las hormigas siguen peleando, padre, y todavía quedan, muchísimas. La asesora militar arrugó la cara. Ojalá pudiera contar hasta aquí. De todas formas, es difícil saber quién gana. La miré fijamente. Antes de conseguir la transferencia vertical de genes, pensaba que mis asesores tendrían que ser eventualmente reemplazados por otras abejas, mejorando con cada generación como el resto de la colmena. Por eso, no invertí en la educación de estas abejas específicas. Pero ahora, gracias por el infieme. Y sí, es una gran idea, B1374. Sonreí, aplaudiendo. ¿Puedes encargarte de esto y de tus tareas? ¿O sustituirte por un sustituto hasta que termines de estudiar? El asesor militar frunció el ceño. Creo que puedo trabajar en la primera mitad del día y aprender en la segunda. ¿Estará bien, padre? ¿La colmena no se verá amenazada por esto? Para nada. Le di una palmadita en la cabeza a mi asesor militar. ¿Y sabes qué? B1374 es un nombre bonito, pero no es lo suficientemente distinguido para un asesor. ¿Por qué no tienes uno más chulo? ¿Cómo? ¿Un nuevo nombre? Puedes simplemente cambiar de nombre. Asentí. Sí. ¿Por qué no Wingesa? ¿O Rose?
La asesora militar arrugó aún más la cara. Padre, no creo que estos nombres me sirvan. Resoplé. ¿Sí? Me parecieron bastante buenos. Bueno, el de Wingesa. Rose era un poco aburrido, cierto. Pero claro, puedes elegir tu propio nombre. ¿Tienes alguna idea? La asesora militar meneó la cabeza lentamente. Tengo que pensarlo un rato, padre. ¿Puedo? Claro, tómate tu tiempo. Más tarde, iba a darles la opción de cambiar el nombre a todos mis asesores. No, a todos en mi colmena. Antes de que la consejera militar se fuera, le di un poco de mi sangre. Mi salud aún estaba en 32, 36, pero aún así les di sangre a todos mis demás consejeros, transfiriendo mis genes. Después de eso, tenía 30, 36 de salud y un nuevo corte curativo en mi palma ya herida. Hay muchos más pulgones de los que esperaba, dije, mirando la horda de horribles y chillones gremlins que tenía delante. Los capataces Bes los habían reunido en el nivel inferior de nuestro campamento de trabajo, manteniéndolos dentro empujando a cualquiera que intentara escapar. Pero la mayoría de los pulgones simplemente se reunieron cerca de los frascos apilados de miel y agua colocados en el suelo para ellos. El capataz jefe B9381 contaba con los dedos. 1221. Ya los contamos. Le di una palmadita en el hombro. Genial. Bien, no podemos dejarlos a todos aquí. Necesitan pastos para producir alimento, o mejor aún, acceso a las raíces de los árboles. Buenas noticias. Tengo el lugar perfecto en mente. Malas noticias. Tú y tus subordinados tienen más trabajo que hacer. Ben 9381 levantó su martillo. A trabajar. Siempre estamos listos para ello. ¿Qué pasa, padre? Escucha atentamente. El viejo avispero era una imagen deprimente. El olor a humo aún persistía, y la hierba circundante estaba carbonizada en muchos puntos. La naturaleza había recuperado los cuerpos del exterior, pero quedaban fragmentos. Enormes placas de quitina de avispas, restos de la armadura ósea de mi primer escuadrón de comandos. Incluso los 2000 capataces y abejas constructoras que volaron conmigo se vieron afectados por la atmósfera. Miraron a su alrededor, como si esperaran ver una avispa. Tranquilas, chicas. No se vieron avispas, vivas ni muertas, en semanas. Es decir, muchísimos días. Este lugar es seguro y será un excelente pasto para pulgones. Vamos. Aunque lo dije, me aseguré de caminar solo con una docena de abejas armadas detrás. El interior se veía mucho peor que el exterior. La mayoría de las paredes de papel del nido se convirtieron en cenizas y carbón, pero algunas se mantuvieron en pie obstinadamente. En el suelo yacían montones de viejos cadáveres carbonizados. Pero nadie que fuera realmente peligroso. Y lo más importante, esta cueva era enorme. La luz del sol y la ausencia de panales de papel me permitieron ver el techo. Este lugar era un poco más pequeño que nuestro nido, pero más que suficiente para una colonia entera. Y tal como esperaba, el suelo aquí solo estaba hecho parcialmente de piedra. Gran parte era solo tierra, y estaba seguro de que si mis abejas excavaban, llegarían a las raíces de los árboles. Muy bien, chicas. Mientras sus hermanas desmantelan el campamento de trabajo para que no se desperdicie la cera, ustedes van a limpiar esta cueva para que el campamento pueda mudarse aquí. Será un lugar perfecto y protegido para criar pulgones. Por ahora, los pulgones seguían reunidos en el otro campo de trabajo. Sentí que no habría mucho espacio para ellos en nuestra propia colmena, y, por supuesto, no había raíces de las que pudieran alimentarse. Regresé a la colmena después de dar las órdenes. Honestamente, solo vine a ver personalmente el avispero porque estaba en mi camino desde el campo de trabajo a la colmena. Todo ese vuelo era una pérdida de tiempo, agotador y peligroso, incluso con guardaespaldas y al amparo de las hojas. Ya lo he decidido. Hasta que alguien me diga que tiene un problema que de verdad requiere mi presencia, trabajaré desde casa. Remotamente. Siguiendo esta promesa, no salí de la colmena durante 2 días, solo escuchando informes. El campamento de trabajo avanzaba a paso lento pero seguro. Había mucho que limpiar, demoler o reparar. Afortunadamente, los pulgones no morían con una dieta de néctar y aún había mucha comida para ellos. Pero las hormigas casi han dejado de pelear, padre.
Y, añadió mi asesor militar, acercándose al consejo de la colonia reunido, queremos que apruebe los nuevos nombres que propusimos otros asesores y yo. Aplaudí con entusiasmo. Estaba deseando escuchar hasta dónde llegaba la creatividad de mis hijas. Muy bien, díganmelo, chicas. Capítulo 58. Quiero que mi nombre sea héroe de sangre. Es el más apropiado, ya que todas las abejas guerreras son heroínas y siempre hay sangre, exclamó el asesor militar. Parpadeé. ¿Eh? Debería llamarme investigadora. Es el más apropiado. Seguro que entiende por qué, padre, dijo el asesor científico. Cosas, cosas. Esa seré yo. Como cosas, pero 2 veces. Quiero que me llamen Workarder, para que cuando alguien me vea piense este es Workarder y recuerde trabajar más duro. Ya he aprobado estos nombres. Son fáciles de recordar y muy elocuentes, dijo Ambrosia. Pero estoy satisfecha con el que tengo ahora. Me quedé mirando a mis abejas, completamente estupefacta. Me devolvieron la mirada con esperanza, excepto la asesora científica. La asesora científica permaneció de pie como si no necesitara mi aprobación en absoluto. Así pasaron varios segundos mientras ordenaba mis emociones. Por fin. Sí. ¡Qué nombres tan geniales! Claro que me gustan. Heroína sangrienta, investigadora, trabajadora, Tinks Tinks. Extendí la mano para acariciarles la cabeza a las 4 chicas a la vez. La investigación se alejó de mí. Dejé caer la mano. Bueno, ¿y qué tenía que ver con las hormigas, Bloodero? Las hormigas legionarias están ganando, pero sus pérdidas son tan altas que quedan menos de una cuarta parte. Ya he estado preparando un equipo para acabar con las restantes. Con lanzas y lanzando piedras, podemos matarlas sin darles oportunidad de defenderse. Buen trabajo. Mátenlos a todos antes de que intenten llegar a nuestra colmena. No vi la carnicería, pero después de recibir el informe de Bloodero, el sistema me felicitó por ello. Felicidades. Por derrotar a un ejército enemigo sin perder una sola vida, en combate, obtuviste un nuevo logro. Victoria perfecta. Tu recompensa. El título de Gran Estratega. Gran Estratega. Más 20% a la inteligencia base. Increíble. Por fin es oficial. Soy un gran estratega. Es hora de desarrollar una gran mente, cariño. Alegremente encendí el título y traté de sentir alguna diferencia, pero no había nada. Déjame comprobar mi estado. Abeja zángano. Nombre. Nectus Príncipe Aguijón. Título activo. Gran Estratega. Salud. 33/36. Resistencia. 32/32. Puntos de atributo. 0. Especie. Abeja común. Edad. 152D. Vida útil restante. 39D. Atributos. Fuerza. 22. Agilidad. 41. Resistencia. 30. Defensa. 22. Inteligencia. 120. Percepción. 43. Habilidades especiales. Vuelo, transferencia horizontal de genes, transferencia vertical de genes. Títulos. Drone consorte, protector de la patria, gran estratega. Genes. Inteligencia mejorada X, tecnología. Contenedores primitivos, mayor esperanza de vida segundo, aprendizaje rápido y, resistencia mejorada segundo, reflejos de aversión al peligro, resistencia al veneno y, resistencia al calor y, fuerza mejorada segundo, defensa mejorada segundo, digestión de carne, mayor fertilidad segundo, regeneración más rápida segundo, desarrollo juvenil más rápido y... Quizás Nectus Stink Prince no sea un nombre tan bueno, Stink Prince. ¿No es también banal? Un auténtico Edgelord, en realidad. ¿Y pensar en las otras abejas? Me quedé sin aliento ante mis propios pensamientos y negué con la cabeza. Si alguien me viera ahora, probablemente pensaría que estaba actuando raro otra vez. Me agarré la cabeza. Pero no estaba yo actuando raro ahora mismo. Sentado solo en tu habitación, pensando en todo esto cuando podría haber estado ahí fuera, digamos, pasando tiempo con Ambrosia y Pollenia. ¿No deberías estar usando esta información para mejorar la administración de la colmena o para inventar más tecnologías? Estás perdiendo el tiempo, me atormentaban mis pensamientos. Dios mío, susurré. Ser inteligente es terrible. Incluso mis abejas investigadoras solo tienen 10 puntos de inteligencia extra. Y solo tienes 39 días de vida que desperdiciar.
Mientras tanto, tu colonia sigue estancada en 149 puntos de desarrollo, aunque su alfabetización mejore cada día. Era tan cierto. Me estaba haciendo viejo. Cualquier día me saldrían canas. Pensé que este calambre en mi cuello esta mañana era por dormir en una postura incorrecta, pero ¿qué pasa si es por la vejez? No, Oro, no puedo pensar así. No puedo dejar que mis ideas inteligentes me derroten. Aunque sean ciertas. Padre. ¿Estás bien? Me sobresaltó una voz desde afuera. Alguien rondaba fuera de la puerta de cera de mi habitación. Rápidamente cambié el título a Protector de la Patria. De inmediato, fue como si una fresca manta de algodón cayera sobre mis pensamientos. ¿Quién anda ahí? Ah, solo eres tú, investigadora. Estoy bien ahora. Joder. Casi me da un ataque de ansiedad. ¡Qué poder tan peligroso! Tengo que aprender a controlarlo si quiero usarlo al máximo. Padre, ¿estás libre? Las abejas investigadoras necesitan tu consejo sobre algo interesante que hemos encontrado. Acepté con mucho gusto la distracción. El taller de investigación me recibió con voces fuertes y objetos chocando con otros. En la primera sala del taller, una docena de abejas discutían sobre trastos esparcidos. En otra, intentaban hacer algo con un montón de tierra. En el aire había un hedor acre, parecido a algo animal, mezclado con los olores normales de abejas y miel. Huelo que el cuero está curtiéndose, dije haciendo una mueca. Sí, pero está tardando, padre, como ya le he informado, dijo Resiarchina. Nuestros primeros experimentos fracasaron. Creemos que no hemos estado remojando las pieles en orina el tiempo suficiente, así que he ordenado que dejen la tanda actual más tiempo. Pero lejos de aquí. Apesta. Mientras tanto, trabajamos en otras tecnologías que nos ha indicado, como las ondas y los arcos. Asentí y seguí a Resiarchina hasta la excavación de tierra. Aquí tienes, padre. Unos recolectores de materiales encontraron afuera una roca blanda interesante que se puede moldear. Ya hemos intentado hacer frascos con ella en lugar de cera. Sin embargo, no son impermeables, me pregunto si aún se puede usar para algo más. Miré más de cerca el montón de tierra y mis cejas se levantaron. Esto es arcilla. Es genial. Puedes hacer recipientes impermeables e ignífugos. Pero para eso, debes hornearlos. Con mucho cuidado, o la arcilla se agrietará. Creo que la temperatura debe ser uniforme por todas partes. Y la arcilla debe secarse primero. Las abejas investigadoras escuchaban atentamente. Una incluso garabateó algo en una mesa de cera. Si tenemos cerámica, quizás incluso podamos cocinar unas gachas de verdad, en fin, déjame intentar dibujarte un horno. Pasé el resto del día con las abejas investigadoras, activando y desactivando mi título de gran estratega. Para entrenar mi fortaleza mental y sacar el máximo provecho de mi inteligencia. Y al día siguiente, por fin me dijeron que todos los pulgones habían sido trasladados a su nuevo hogar. Tuve que explicarles cómo criarlos para alimentarlos. Capítulo 59. No me llevó mucho tiempo explicarle las cosas a Workarder. Nuestras abejas ya tenían experiencia excavando. Ahora su trabajo consistía en cavar túneles bajo el viejo avispero para llegar a las raíces subterráneas de los árboles. Tuvieron que construir suficientes cavernas para que cupieran todos los pulgones y les dieran acceso a las raíces. Pero, claro, había una trampa. Cava con cuidado. De hecho, lleva contigo un escuadrón de abejas investigadoras. Son más inteligentes. Quizá esto ayude. Si cavas demasiado sin soportes para el techo, podría caerse justo encima de tus cabezas. Quizás se pueda hacer el suelo más sólido con cera. Pregúntales a las investigadoras, claro. Si hasta las hormigas pueden hacer túneles, seguro que nosotros podemos hacerlo aún mejor. Workarder hizo un gesto de desdén con las manos. Le di una mirada de desaprobación de papá y la mantuve hasta que se marchitó un poco. No te confíes tanto, Workarder. No quiero oír hablar de trabajadores heridos por derrumbes de túneles. Claro, padre. No te preocupes. Después de que Workarder voló, le ordené a Bloodero que preparara más lanzas y más abejas guerreras, e incluso que convirtiera a algunas recolectoras en abejas cazadoras. 3.333 abejas guerreras para todas las peleas futuras y 111 abejas cazadoras. No había mucha necesidad de cazar, ya que la mayoría de las abejas todavía eran vegetarianas, pero esto cambiaría con el tiempo.
Y, por supuesto, las abejas cazadoras tenían su propio título. Abeja cazadora. Más 10% a la percepción y agilidad base. Requisitos. Completar el entrenamiento de abeja cazadora. Con todos los genes y tecnologías que aumentaron la capacidad cerebral y la velocidad general del aprendizaje, el entrenamiento de nuevas abejas prometía tomar menos de una semana. ¿Me queda menos de una semana de los 38 días que me quedan? Después de que mis asesores abandonaron la sala del consejo, me quedé solo con este número y mi puntuación de inteligencia. Tengo que volverme más listo. Apuesto a que más adelante, los requisitos de puntos de desarrollo solo empeorarán. Por no hablar de todo el maldito gacha de la vida, ser más listo me ayudará a superarlo. Si no me vuelvo loco primero. Quizás, puedo desarrollar tolerancia gradualmente. Para experimentar, activé el título Gran Estratega. Mi madre no sabe que estoy viva. ¡Qué idea tan horrible! Y yo que creía que ya lo había superado después de sumergirme en la sopa del más allá. ¿Recuerdas cómo lloraste cuando? Ah, ni siquiera recuerdas el nombre de una hija que murió en tus brazos, Nectus. Aún así, te entristece pensar en ella. Ahora imagina cómo es perder a tu único hijo. Mierda. Mis propios pensamientos se volvían hacia mí otra vez. Desactivé el título y dejé de pensar en las cosas tristes. En cambio, fui a buscar a Ambrosia y Polenia. Estaban ocupados alfabetizando a las abejas. Yo me quedaba a ayudar. O distraía a todos. No importaba, hoy no. Pero más tarde esa noche, Ambrosia me atrajo a nuestra habitación con más intención de lo habitual. ¿Has estado actuando raro hoy, Nectus? ¿Te está carcomiendo la cabeza otra vez? Preguntó cuando estuvimos dentro. Antes de que pudiera responder, Ambrosia empezó a quitarse la parte superior de la hoja. Parpadeé, mirándola fijamente, sí, directamente a sus ojos. Extraño. ¿Enfermedad? Ah. Claro, supongo. Negué con la cabeza y le sonreí. Pero siempre me animas, Andy. Ella asintió y le devolvió la sonrisa. Lo sé. Hoy voy a hacer todas las cosas de apareamiento que más te animan. Esa resistencia de la que tanto presumes te será muy útil. Mis ojos se abrieron, y también mi sonrisa. Eres la mejor, Andy. Mis manos casi temblaban de ansiedad cuando extendí la mano hacia ella. Pero solo unos minutos después. ¡Ay, no! Me senté en el suelo y me cubrí la cara con las manos. Estaba a punto de llorar, Andy, te juro que esto nunca había pasado. Jamás. Mi herramienta siempre fue confiable, como una roca. Mi pequeño elefante siempre barritaba. Mi serpiente siempre fue sólida y nunca líquida. Ya lo pillaste. Sí, esto es malo. Así no producirá semillas. No hará nada en absoluto. No puedo creerlo. No. Debe ser la vejez que se me viene encima. Tenía 154 días y me quedaban 38 días de vida. Ya había alcanzado el 80% de mi esperanza de vida. Básicamente, era un anciano. Si el envejecimiento de las abejas fuera lineal, ahora estaría canoso y arrugado. Ahora sí que estaba llorando. Mi tiempo resultó ser mucho más corto de lo que pensaba. Esto es un fracaso total. Tendrás que reemplazarme con otro dron. ¿Dónde vas a encontrar drones a estas alturas? ¿Hay alguno en las colmenas cercanas? No quiero ser un maricón. Tiré de mi cabello, tratando de ver alguna cana entre los pelos negros, pero era demasiado corto para distinguirlo. De repente, Ambrosia me acercó más a ella y me dio un beso en la mejilla. Tranquilo, Nectus. Gracias a tu trabajo y a tus genes, nuestra colonia creció y se fortaleció. Sobrevivirá un tiempo incluso sin tu semilla. Luego, tu sistema te dará más puntos y volverás a ser joven y viril. Yo sorbí. ¿En realidad? Sí, dijo Ambrosia con un bufido. Normalmente no te rindes tras el primer fracaso, Nectus. Hice pucheros. No lo entiendes. Esto es peor que la muerte para algunas personas. Ambrosia asintió. Sí, sobre todo para los drones. Pero tú eres mucho más que un drone. Y yo también soy más que una reina gracias a ti. Aprendí muchas cosas, quizás alguna me ayude. Luego puso sus manos sobre mí de todas las mejores maneras que le enseñé y, oh milagro, funcionaron. Pero qué susto fue aquel.
Así que me emocioné al escuchar 2 días después que los excavadores habían terminado de hacer túneles para los pulgones y que nadie había resultado herido. Solo faltaban las últimas instrucciones y una cosa más que he estado preparando. Pollenia. Creo que es hora de que gobiernes tu propio lugar, quizás incluso tu futura colonia. Ven conmigo, nos encargaremos de los pulgones. Capítulo 60. ¿Pulgones? ¡Ay, esos! Pollenia se animó. ¿Quieres que gobierne su campamento de trabajo? ¿Pero qué hay de mi colonia? Así no es como me dijiste que iría. Aquí está. El campamento se convertirá en tu colonia. Conseguirás las abejas que necesitas y poco a poco irás construyendo el lugar. Luego te ayudaré a buscar un buen zángano, me encogí. O tal vez Zambi, ¿eh? Entiendo. Pollenia asintió con una gracia regia que imitaba la de Ambrosía. Pero no está bien que las colonias estén tan cerca, padre. Competiremos por las flores. No lo haremos, porque tu colonia se alimentará de pulgones. ¿Ves cómo funciona? Y como estamos tan cerca, será fácil intercambiar objetos y trabajadores. Será como si nunca nos hubiéramos separado. Podrás visitar a tu querido papá cuando quieras. Sí, sí, no debí dudar de tus ideas, padre, tú sí que lo sabes. Pollenia parecía disgustada con esto. Resoplé y le revolví el pelo en señal de protesta. Aún eres una mocosa, Polly. Para cuando yo, Pollenia y nuestro batallón de guardias, por supuesto, una reina podría dejar la colmena sin guardias incluso menos que yo, el nido de avispas destruido se transformó drásticamente. Se retiraron todos los cadáveres y las abejas constructoras moldearon cera para formar los primeros panales. Algunos se construyeron justo encima de las celdas de papel carbonizadas, donde aún eran lo suficientemente resistentes como para contenerlos. Las celdas viejas eran más resistentes de lo que esperaba a primera vista. Aunque las llamé papel, el material hecho por Ornette se parecía más a un contrachapado fino. Un contrachapado muy fino. Pocas abejas vivían en este lugar de forma permanente. La mayoría regresó a la colmena principal, ya que estaba a solo media hora de vuelo. Sin embargo, las abejas entraban y salían constantemente del campamento de trabajo, y las abejas forrajeras preparaban provisiones de refrigerios para todas las obreras. En total, en este campamento había en todo momento unas 2000 abejas de diversa procedencia, encargadas de vigilar, construir, cavar y cuidar pulgones. Pero la mayor parte de la excavación ya estaba hecha. Walkarder nos recibió aquí y nos condujo a las entradas inclinadas de los túneles. Las abejas transportaban la tierra excavada en jarras y montones y la dejaban fuera de la colonia. Mientras tanto, Pollenia miraba a su alrededor como si ya fuese dueña del lugar. Seguimos cavando, pero hemos encontrado muchas raíces, padre, reina Pollenia, explicó Walkarder. Todo como nos indicaste. Incluso hemos traído algunos pulgones para ver si les gustan las raíces. Todo debería estar listo para recoger la primera melaza. ¿Hubo algún problema, Walkarder? Preguntó Pollenia antes de que abriera la boca. Nada grave, reina. Está muy oscuro en los túneles y es incómodo trabajar sin luz. Tuve que pedir velas para todos los trabajadores del túnel. Pero a los pulgones no les gusta nada el fuego, así que deben tener cuidado cerca de ellos. Y el aire se vuelve viciado más adentro, pero, no está tan mal, no está tan mal. Buen trabajo entonces, dijo Pollenia. Yo también asentí un par de veces. Sí, buen trabajo, chicas. Todas. A la entrada del túnel, una abeja de la limpieza nos sonrió y les dio una vela a cada persona. La encendió con una pequeña vela suya. Descendimos por los túneles. Eran estrechos y de techo bajo, pero lo suficientemente altos como para que Pollenia, la más alta de todos, pudiera caminar sin agachar la cabeza. Pero sus antenas estaban raspando el suelo y ella las guardó con una expresión triste. Entiendo que estés mirando el resto de la colmena, pero de verdad necesito estar aquí, padre. Walkarder ya nos informó. Si no ves cómo suceden las cosas aquí, ¿cómo vas a saber cómo solucionar los problemas de tus abejas, Polly? La reprendí. No se puede jugar una estrategia a gran escala con eficacia si no se sabe microcontrolar. Control, sí, tendré control sobre este lugar. Pollenia se volvió hacia Walkarder. Cuéntame más sobre estos túneles. ¿Cómo es que no están aplastados por los edificios de arriba? Walkarder explicó cómo solo excavaron en el panal y mostró la cera e incluso los palos que reforzaban las paredes en algunos lugares.
Fue muy chapucero, pero no nos cayó encima, todavía. Tras pasar un rato junto a muchas excavadoras, llegamos a un lugar donde sobresalían gruesas raíces de árboles. La más gruesa me llegaba a la muñeca. Un par de pulgones permanecían inactivos, chupando las raíces con sus diminutas bocas. Un líquido naranja pálido y de olor dulce se acumulaba en gotitas en las puntas de sus colas quitinosas. Los ojos de Pollenia se abrieron de par en par. Padre, ¿no es esto? Rápido, recoge la melaza, Workarder. Workarder jadeó y sacó una jarrita. El pulgón apenas movió cuando Workarder empezó a recoger la melaza. Oye, leí que las hormigas también las acarician. Intenta acariciarlas. Creo que le gustarán, dije, acercándome y acariciando la cola con las manos. En realidad esto funcionó y provocó que saliera un poco más de melaza del pulgón. Estaba tan inmerso en el proceso que ni siquiera pensé en lo asqueroso que era todo. Finalmente, se recogió toda la melaza. Workarder se lamió los dedos y asintió. Delicioso. ¿Quieren un poco, padre, reina? Felicidades. Has desbloqueado e implementado la tecnología ganadería. Obtienes 20 puntos de desarrollo. Ganadería. Requisito de capacidad intelectual. 130. Permite domesticar, mantener y criar animales para obtener diversos recursos. 20. ¡Qué gran premio! Lo acepto. Ahora estaba en 176, 200 puntos de desarrollo. ¿Tan cerca? Negué con la cabeza y me volví hacia Pollenia. Así que quiero que tomes el control de este lugar de Workarder. Si quieres, puedes formar tu propio consejo de colonia, pero estará formado por tus propias abejas. Por supuesto, compartiremos nuestros recursos. Recuerda, seguimos siendo la misma familia. El mismo clan. Pollenia sonrió con suficiencia. Lo haré, padre. Mi colonia será grandiosa y hará que la tuya también sea mejor. Empezaré a buscar drones lo antes posible. Felicidades. Por establecer tu primer asentamiento secundario, obtuviste un nuevo logro. La creación de un imperio. Tu recompensa. 50 puntos de desarrollo. Felicidades. Tu colonia ha alcanzado el nivel de desarrollo 4. Obtienes 5 puntos de atributo. Esto marca un hito importante para tu colonia y tu progreso en la conquista del mundo, usuario. Como resultado, el estado de tu colonia reflejará parámetros adicionales. Además, hoy tienes disponible una oferta especial por tiempo limitado para aumentar tu esperanza de vida. ¿Quieres saber más? Fin del capítulo 60.